registran. No es la primera vez que se recogen denuncias en un proceso electoral. Nos parece muy importante que por primera vez se esté actuando en función a lo que ha sido el impacto de esas denuncias sobre el resultado de la elección del pasado 14 de abril. El domingo pasado y desde el viernes de la semana pasada, de hace 2 semanas, con la instalación de las mesas, arrancó nuestro operativo de impunidad cero, que luego de cerrado el proceso de votación, incluso los días siguientes, terminó recogiendo más de 2.500 denuncias en 1.228 centros de votación. Estamos hablando de que recibimos llamadas de casi el 10% de los centros de votación del país. No fuimos la única organización que estuvo realizando este trabajo, e incluso los comandos también estuvieron recibiendo llamadas en cuanto a denuncias. Estas 1.228 centros tuvo un impacto directo e indirecto en electores de aproximadamente 3 millones de electores. Eso evidentemente termina afectando lo que es el resultado de la elección. ¿Cuáles fueron las mayores denuncias? Denuncias asociadas a ventajismo y propaganda electoral. Estamos hablando de 399 denuncias, problemas con las máquinas de votación 317, violación e intimidación 240, y me detengo en la siguiente porque es el tema del acompañamiento irregular. Acompañamiento irregular de votantes, donde evidentemente se viola el secreto del voto de cada uno de esos electores. El acompañamiento estaba permitido, pero para personas de la tercera edad o con discapacidad que así lo solicitaron. Cuando hay este acompañamiento irregular, registramos 143 de estos casos, eso termina afectando el proceso. Y quiero mencionarte uno de esos casos que recibimos, por ejemplo, en el estado Zulia, en el municipio Jesús Sembrún, en la parroquia Jesús Sembrún. Una persona nos llamó indicando que la alcaldesa de ese municipio, en el centro de votación, indicaba a todo el mundo que su voto tenía que ser asistido obligatoriamente. Cuando ocurre este tipo de cosas, evidentemente el CNE puede decir que el resultado no va a cambiar, porque el resultado que refleja esa mesa es lo que ellos recibieron de esa mesa, pero el 14 de abril los verdaderos árbitros son los miembros de mesa, los electores y los testigos, quienes están en cada una de esas mesas pendientes de lo que está ocurriendo. Y ese resultado de esa mesa de votación, evidentemente, está afectado. Y ese resultado debería impugnarse. Y es parte del trabajo que se está haciendo. Ya se ha hablado de una verificación ciudadana, que podemos hablar, digamos, en detalle más adelante, pero adicionalmente hay diferentes trabajos que se está realizando para que cada una de estas denuncias pues tenga un balance y un impacto, y que el CNE responda a lo que ocurrió el pasado domingo 14 de abril, que además ha venido ocurriendo en otros procesos electorales. Creo que una de las cosas que también debe quedar claro antes de meternos en todo este tema de las denuncias es que tenemos pendiente unas elecciones de alcaldes y consejos municipales que estuvieron convocadas para el 14 de julio y en otras fechas previamente, y que ya no están convocadas. Y que adicionalmente hay 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, aquellos elegidos por la sociedad civil, cuyo periodo vence el próximo 28 de abril. Hay que estar pendiente porque la Asamblea Nacional no ha arrancado el proceso de designación de esos 3 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. 2 puntos bien importantes. Ahora, hemos escuchado declaraciones por parte de Tibisay Lucena, por parte de Sandra Oblitas, en donde dicen que a pesar de que se haga esta auditoría, no es una auditoría de recuento de papeletas, sino en todo caso de verificación del sistema, y que no va a haber efectos en los resultados. Entonces, realmente, ¿cuáles son las verdaderas expectativas que pueden tener los venezolanos de cualquiera de las 2 partes que estamos ahorita divididos sobre esta reevaluación que se está haciendo de las elecciones? Nosotros hemos señalado 5 puntos que son muy importantes que se deben hacer en cuanto a este proceso de auditoría y de verificación. Lo primero es que el Consejo Nacional Electoral debería publicar esas actas de verificación ciudadana que se debieron haber realizado el domingo pasado, el 14 de abril. Recordemos que al cierre de las votaciones se escogen de forma aleatoria, de acuerdo a la cantidad de mesas del centro, las mesas cuyas cajas de resguardo se van a abrir para contar los comprobantes y comparar la cantidad de comprobantes con la cantidad de electores según el cuaderno, de votantes según el cuaderno, y la cantidad de votantes según el acta de escrutinio. Y adicionalmente, verificar que cada uno de esos comprobantes tenga el voto por el candidato y el partido de ese candidato, la misma información que se encuentra presente en el acta de escrutinio. El CNE, primero hay que aclarar que, aunque se permite el 54%, lamentablemente eso no ocurrió el domingo 14 de abril. De hecho, la organización Asamblea de Educación, que era uno de los observadores nacionales, dentro de sus análisis estableció que en el 10% de los centros, en los 10% de esas mesas, no se realizó la verificación ciudadana. El CNE posee esa información y, como parte del cumplimiento de sus principios de transparencia y parcialidad y confiabilidad, debería publicar ese 54%, si es que lo tiene, de las mesas de votación en las cuales se hizo esa verificación ciudadana. Se ha hablado de que se va a realizar en una muestra del 46% restante, es decir, de las mesas en las cuales no se hizo esa verificación ciudadana, una muestra, es decir, no se va a hacer en todo ese 46%, sino en una muestra. Ese 46% son casi 20.000 mesas. Estamos hablando de que lo que explicaron el jueves en la noche es que se van a hacer durante 30 días, en bloques de 10 días,
400 cajas cada uno de esos días. 400 cajas durante 30 días, estamos hablando de 12.000 mesas de votación que se va a abrir nuevamente esa caja de resguardo. Eso es importante que se haga para evitar sospechas, dudas o mitos con respecto a un posible fraude electrónico. Es decir, si los comprobantes de votación coinciden con las actas de escrutinio y con la información del cuaderno, pues no debería haber dudas en cuanto a un posible fraude electrónico o manipulación de la data. Eso con respecto a lo que es esa verificación ciudadana, pero no pretendemos quedarnos solamente allí. Es decir, hay otras cosas que hay que hacer. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Incidencias en las captahuellas. Ya tenemos 3 procesos electorales votando con un sistema que tiene captahuellas en cada una de las mesas de votación del país. Esa información se ha comprometido el Consejo Nacional Electoral a entregarlas a los técnicos de los partidos políticos. Lo hizo el 7 de octubre, se comprometió a entregarlas, luego el 16 de diciembre y nunca la ha entregado. Y en esta oportunidad debe entregarla, porque es importante tener las incidencias de las máquinas captahuellas para saber, por ejemplo, cuántas, cuáles y en qué mesas hubo huellas capturadas, huellas que no se tenían y fueron capturadas ese día, cuántas, cuáles y en qué mesas hubo huellas que se repitieron, que a lo mejor había una huella. Cuando tú comparas las huellas entre ellas, puedes encontrar que a lo mejor hay una huella en un centro de votación que se repitió en otro. ¿Qué pasó allí? Cuántas, cuáles y en qué mesas hubo huellas que fueron rechazadas. Es decir, personas que fueron a ejercer su derecho al voto y la captahuella le dijo, usted no puede votar aquí. Y personas que se revisaban en el cuaderno y todavía no había nadie firmado y colocado su huella, pero lamentablemente no pudieron ejercer su derecho al voto. Entonces, esta información de las incidencias debe ser presentada por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que quienes llenaban lo que se conoce como planilla de incidencias eran las personas que no iban a poder votar, porque al menos un nombre y un apellido no coincidían entre la cédula y la captahuella, porque esa cédula ya había pasado por esa mesa de votación o porque la huella ya había pasado por esa mesa de votación. Entonces vamos a conocer qué personas tuvieron que pasar por la planilla de incidencias para investigar esos casos y tratar de asociarlos con las denuncias que se recibieron. ¿Por qué no se había pedido anteriormente ese tipo de información sobre las captahuellas en los procesos anteriores? Sí se ha pedido. Creo que es importante decir que los técnicos la han solicitado, que el CNE se ha comprometido a entregarlas, pero no la ha entregado. Gracias a esta situación, donde hay una diferencia muy cerrada, donde hubo tantas irregularidades y donde se ha demostrado que esas irregularidades tienen un impacto en el resultado de la elección, además siendo tan cerrada, pues en esta oportunidad está haciendo mucha más presión sobre el Consejo Nacional Electoral, que siempre habla de que se hacen muchas auditorías antes, durante y después. Hay que decir que para nosotros en Súmate son revisiones técnicas, es decir, se ha avanzado mucho desde que se vienen realizando estas revisiones técnicas del año 2005, ¿verdad? Hay que reconocer que se ha avanzado mucho, pero no son verdaderas auditorías. Cuando un auditor llega a auditar algo, te dice toda la información que necesita y uno se la entrega a ese auditor en una empresa. El CNE te dice, bueno, vamos a revisar esto que yo creo que, o sea, yo te voy a permitir revisar esto. Y se ha avanzado, digamos, hay que reconocer que se ha avanzado, pero no son verdaderas auditorías. Serían verdaderas auditorías si el 7 de octubre, por ejemplo, los técnicos hubieran recibido ese reporte de incidencias, si el 16 de diciembre también hubieran recibido ese reporte de incidencias y si ahora, después del 14 de abril, se hubiera recibido ese reporte de incidencias. Porque evidentemente las captahuellas pueden determinar si hay personas votando en más de un centro, si hay huellas repetidas, porque hay huellas rechazadas, o sea, todo lo asociado a posibilidad de manipulación o fraude por parte de los electores. De alguna manera todo esto tiene que ver mucho más allá del tema de cuántos votos finalmente llegaron al Consejo Nacional Electoral, sino todo lo que pasó antes y a lo mejor realmente sí puede tener algún tipo de efecto con respecto a la trascendencia de estas denuncias. Exactamente, o sea, no es solamente, pareciera que el Consejo Nacional Electoral solo está viendo que la única revisión que se pretende hacer aquí es la de la verificación ciudadana adicional, que es importante que se haga, repito. Pero eso no es lo único que se está pidiendo aquí. Aquí es importante el tema de las captahuellas, aquí es importante que esa verificación ciudadana se realice como se realizó en aquellos lugares donde se hizo el domingo pasado, donde comparas los comprobantes, la cantidad, los votos de cada uno de esos electores, con el cuaderno de votación, con el acta de escrutinio o acta de resultado. Pero muy importante el trabajo que se puede hacer con la base de datos de las captahuellas y las personas que participaron ese día, adicionalmente entregar las copias de las planillas de acompañamiento. Las personas que eran acompañadas debían llenar una planilla de acompañamiento. Bueno, ¿quiénes fueron esas personas que acompañaron a otras personas? Para identificar lugares donde se puede tener un acompañamiento excesivo, es decir, que está fuera lo que es lo normal, y también comparar eso con las denuncias que se recibieron. Revisión de los electores que no debieron haber votado. Recibimos muchas denuncias previas a la elección de personas que llamaban diciendo, mi hijo no se encuentra viviendo dentro del país, nunca se inscribió en el registro electoral y aparece votando en el estado de Nueva Esparta. Otra señora, mi nieta no se inscribió en el registro electoral, está fuera del país y aparece votando en el estado de Guárico.
otra señora que llamó informando. Y así hay diferentes, o sea, hay varios casos donde hay que asegurarse de que esas personas no ejercieron su derecho al voto. Mi esposo falleció, lamentablemente, yo lo saqué del registro electoral y está volviendo a aparecer a votar en el estado Zulia. Ese tipo de casos donde se ha pedido a las personas que informen dentro del tema de las denuncias de la cédula de identidad de esas personas, pues deben ser revisados para asegurar de que nadie está usurpando la identidad de otro elector. Eso es parte del trabajo que hay que hacer de cara a lo que es no solamente esta verificación ciudadana, sino arrancar un proceso de impugnación de las elecciones que pasa por llevar un recurso jerárquico, presentarlo dentro de los 20 días hábiles luego del proceso electoral al Consejo Nacional Electoral. Es decir, todo este proceso que ustedes están haciendo va mucho más allá de un tema de si cambian o no los resultados electorales. Bueno, el proceso lo está llevando el comando Simón Bolívar y es importante señalar justamente eso. No es solamente que el Consejo Nacional Electoral pueda decir que sus resultados están reflejando la información que recibieron de las mesas de votación, que es distinto a que sus resultados reflejen la verdadera voluntad popular. Porque en el caso del municipio Mara, en el estado Zulia, donde había un alcalde acompañando a los electores, para obligarlos a votar por cierta tendencia política, el CNE está recibiendo el resultado de esa manipulación, pero no puede decir que hubo irregularidad en la mesa, el CNE. Quienes lo pueden decir son los verdaderos árbitros, los miembros y las personas que hicieron las denuncias en esa mesa de votación. Entonces, esa mesa de votación, evidentemente, es una mesa impugnable, es un resultado que afecta el resultado global, y lo que hay que determinar es, en estas denuncias que se están haciendo, por lo que se recibió en cuanto a acompañamiento y las diferentes denuncias que se han venido realizando, si quitando esas mesas del resultado total, eso termina cambiando el resultado que fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo 14 de abril. Bien, muchísimas gracias a Dachel López, director nacional de Contraloría de Súmate. Nosotros Gracias esperamos que sigan trabajando, por favor, en todo esto y igualmente para darle paz al país con toda la información que ustedes pueden dar. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Entre Noticias para ya llevarles a ustedes información de espectáculos.